Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay una serie nueva en YouTube que se llama Anarquía Relacional de los Amores Libres y su equipo me ha propuesto hacer una reseña. Yo he encantado, me parece una cosa muy interesante, así que vamos allá. Se trata de una serie escrita y dirigida por Sami Jauca y protagonizada por Mario Larriba, Kini Gómez y Astrid Villavicencio. Consta de 5 capítulos breves de menos de media hora, de los cuales se han estrenado hasta el momento 3, o por lo menos hasta el momento en el que se hace esta reseña. Posiblemente cuando salga haya un cuarto capítulo estrenado, pero no conocemos todavía cómo acaba esta historia en la que se muestran las relaciones no monógamas de estos tres personajes. Mi intención con esta reseña no es hacer un análisis de las cualidades artísticas y técnicas de la obra, sino de los conflictos relacionales típicamente no monógamos que presenta. Sin hacer demasiado spoiler, pero para contextualizar un poco la historia, hay que decir que muestra una relación en V con un hombre en el centro y dos vínculos heterosexuales. Lo que va a contar la serie es el tránsito de esta persona que está en el centro de la V, de una monogamia convencional a una no monogamia un poco forzada por las necesidades emocionales y por el descubrimiento de su legitimidad y su necesidad, su coherencia relacional. Tampoco es en el descubrimiento, en cómo se narra el descubrimiento de la no monogamia, en lo que quiero yo centrar mi atención. Hay dos aspectos, dos conflictos propios de una no monogamia ya establecida y asumida, que me resultan a mí personalmente mucho más interesantes y que son los que querría exponer. Se trata de dos formas características de conflicto, del núcleo fundamental, conflictual de la no monogamia, que es aquel en el que nos educa profundamente la monogamia, que es la simple incompatibilidad entre relaciones, fundamentalmente cuando presentan un contenido sexual. Es muy habitual que los productos culturales que muestran relaciones no monógamas idealicen estos conflictos, ya sea reduciéndolos a su inexistencia o exagerándolos de forma dramática y espectacular para que las relaciones no monógamas aparezcan con mayor morbo y mayor atractivo. Entonces es muy de agradecer en esta serie que se reduzcan a una dimensión que las personas no monógamas podemos identificar mucho más como la propia de nuestra experiencia. La serie está explicando la conflictividad entre ese tipo de relaciones, es decir, aquellas que tienen un componente no solo de importante y profunda afectividad e intimidad, sino de contenido también sexual. Está explicando, digo, su tendencia a la incompatibilidad a través de dos causas que me parecen muy acertadamente elegidas y que se manifiestan muy bien en la historia. Huelga decir que estas incompatibilidades adquieren enseguida la forma de celos. Una de las causas es la incompatibilidad moral entre los sujetos que están situados en los extremos de la V, es decir, las dos personas que se vinculan a la tercera que está conectada con las dos, pero que no están conectadas entre ellas, ¿no? La incompatibilidad moral entre lo que llamamos metamores. Nunca me gustó Camila. Bueno, yo pensé que era la correcta, la indicada. Ya. ¿Esto es por Cori? O sea, bien. Vete con ella si quieres. ¿No te vas a molestar? No. Igual es una fea. Solo la odias. Odiar es un sentimiento muy grande para ella. Por incompatibilidad moral entiendo que uno de ellos considera, al menos, considera que el otro es moralmente reprobable, que no es buena persona, o no es lo suficientemente buena, o hay algo en ella que merece una activa reprobación moral. Y esto acaba traduciéndose en una reprobación de la relación que tiene su vínculo y en una reprobación, en una crítica al propio vínculo, al propio sujeto
con el que el primero está vinculado, ¿no? El reproche de que tenga un vínculo inmoral. La no monogamia responde a esto básicamente mediante dos formas. La primera, la más liberal, es la impermeabilidad entre vínculos que no tienen relación directa. Yo puedo tener una opinión muy negativa de la persona con la que estás vinculada, pero dado que yo no tengo relación con esa persona, es algo que no es asunto mío. Lo importante es que tú y yo tengamos una relación que a mí me parezca moralmente aceptable, pero no soy quien para meterme en la calidad moral de tus otras relaciones o de las personas con las que te relacionas. La segunda, un poco más comprometida o aparentemente un poco más comprometida, tiene que ver, por supuesto, con la negociabilidad de todo, con la posibilidad de meter acuerdos en todo tipo de conductas. De modo que se podría acordar, dos personas siempre tienen derecho a acordar si pueden inmiscuirse en el valor moral de sus otras relaciones, aunque sean relaciones con las que no tienen contacto directo, ¿no? De modo que se establecerían distintos tipos de acuerdos, pues yo sí puedo, pues yo no puedo, pues con esta persona sí me gustaría tener un cierto control moral, o con esta persona me gustaría que limitara la relación a esto o lo otro, porque considero que es moralmente de tal categoría. Bueno, si nos damos cuenta, a esta alternativa subyace algo posiblemente contradictorio, y es que cuanto más compromiso, más cercanía, más confianza tenemos a la hora de tratar nuestra relación, más derechos adquirimos a la hora de inmiscuirnos en los principios morales de la otra persona. Más estamos sometiendo todos los principios morales a la ley de la negociación, es decir, a una libertad irrestricta que depende solo y exclusivamente de la capacidad de cada uno de los agentes de la negociación para defender su posición y para triunfar en la defensa de sus intereses. Lo que resulta equívoco aquí es que el principio moral que conculca el derecho a la negociación, es decir, el principio de que no tengo derecho a inmiscuirme en tus otros vínculos y en cómo configuras tu relación con ellos, es de por sí un principio liberal. Un principio que tiene que ver con la individuación absoluta de las relaciones y con que cada persona se remita solo y exclusivamente a lo que tiene a valorar y participar en lo que tiene más cerca, cerrando los ojos a las repercusiones en el resto de su entorno. Entonces, poder negociarlo todo, aparece como una forma, contradictoriamente, como una forma de cuidado. Así, la no monogamia estaría moviéndose constantemente en la dicotomía de elegir entre no intervenir en tus relaciones o no manifestar cómo tus relaciones acaban interviniendo en todo tu contexto e incluso en nuestra propia relación, incluso en mi propia vida. Es decir, de fondo estaría negando la colectividad de lo relacional. Y en esa dicotomía irresoluble, el conflicto y la indignación acabarían cronificándose y convirtiéndose en lo que llamamos celos. La agamia responde a esto desde una perspectiva distinta. Entiende que la armonización moral es un camino ineludible de la intensificación de las relaciones, de la intensificación del conjunto de toda la red relacional, llámese vincular o gámica o del modo que se quiera. Es decir, que a medida que las relaciones se van aproximando e intensificando, todas ellas tienen que ir encontrando una cierta coincidencia en cuáles son las conductas, las actitudes, las virtudes, los valores morales más deseables y llevándolos a la práctica. Y entendiendo que los juicios, o llegando a juicios interpersonales cada vez más favorables, es decir, entendiéndose todos entre sí cada vez como personas de contacto, de trato más deseable. ¿Por qué es importante esta armonía incluso entre personas que no tienen trato directo? Pues porque relacionarse es emitir un juicio sobre las personas con las que nos relacionamos, un juicio favorable en la medida en que nos relacionamos, emitir un juicio de elección, y además es transferirles unos recursos que son nuestros recursos. De modo que ante conductas y valores morales diferentes, tendemos inmediatamente a exigir justicia en el reparto y en el juicio. Si tu valor
es distinto al mío, no te corresponde la misma relación. En la medida en que la relación sea distinta, sí hay una justicia en la relación, pero si por conductas diferentes recibimos relaciones iguales, entonces es normal que se manifieste por tu lado o por el mío, en función de quién sea aquí la persona más o menos justa, quien esté recibiendo recursos en proporción o en desproporción a su conducta, es normal que se manifieste en indignación y, como digo, si no se resuelve, que se cronifique en forma de celos. Me corresponde otra cosa y, por tanto, estoy celosa o celoso. Y este conflicto, cronificado o no, es decir, en forma de celos o en forma simplemente de indignación, se resuelve abordando la valoración moral de los sujetos en relación o de las conductas de los sujetos en relación y lo que corresponde en recursos y en distribución de pues eso, recursos, tiempo, afecto, etcétera, a cada uno de los sujetos. La segunda causa de conflicto está en la propia práctica sexual y es el lenguaje sexual. El lenguaje sexual es prácticamente incontrolable, está diseñado para que convierta al sexo en algo, en una experiencia de una significación vincular tan profunda que los sujetos entran en el sexo en muchas ocasiones entendiendo que es una práctica trivial y salen de ella habiendo establecido una vinculación con la que en principio no se habían comprometido. De modo que el resto de las personas vinculadas ven la relación sexual como una situación de enorme amenaza para su propia vinculación. No puedes volver a hacerme esto otra vez. Dos personas que tienen una vinculación íntima profunda y una vida sexual, unas prácticas sexuales coherentes con esa vinculación y donde se expresa esa vinculación, adquieren conciencia de que otra práctica sexual, en la medida en que tenga una, por ligera que sea su vinculación emocional, va a necesitar de ese mismo lenguaje, de las mismas expresiones que se producen en sus propias relaciones, para expresar prácticamente mensajes elementales de simple respeto y cuidado del otro, o que la intensidad emocional o la intensidad del placer experimentado en la práctica sexual va a acabar invitando a la emisión de esos mensajes, a la producción de esos mensajes, o que la confusión entre una experiencia y otra va a hacer que se solapen los mensajes, es decir, que la intimidad construida o aparecida en la relación propia, en las prácticas sexuales propias, se va a trasladar, va a ser invadida por ese sujeto que en principio no es parte de nuestra vinculación. Va a compartir nuestra más profunda intimidad. Para esto, la no monogamia ofrece las dos mismas respuestas que para el problema anterior. Por un lado, la más liberal, veíamos que aparentemente liberal, que era la no intromisión en la forma en la que las distintas relaciones en las que uno participa pues se van desarrollando. Yo no sé cómo tienes tus relaciones, simplemente confío en que no va a afectar a nuestras relaciones. La segunda, más habitual, por la peligrosidad que tiene todo este lenguaje, por la objetiva amenaza que constituye, es la limitación y establecimiento de fetiches sexuales propios, de símbolos sexuales que tienen una carga
significativa, importante y identitaria. No se puede hacer esto, cuando estés con otra persona tienes que evitar hacer esto otro porque esto es nuestro, etcétera, etcétera. Esta segunda opción se parece más a lo que viene proponiendo la Gamia, solo que en esta no se trataría de determinar fetiches identitarios, no de establecer una distinción entre prácticas legítimas y prácticas ilegítimas, sino de entender el significado de los mensajes sexuales, entender el significado de esas prácticas, de modo que, adquiriendo una clarísima conciencia de lo que nos estamos diciendo, seamos mucho más capaces de determinar qué decidimos decir y a quién decidimos decírselo. Bueno, ambos conflictos están todavía abiertos en la serie, no sabemos cómo va a acabar la cosa. Esperemos que de manera ingeniosa, interesante y suscitando nuevos problemas y la necesidad de desarrollar nuevas reflexiones.